Tengo una línea y me da muchísimo gusto saludarte, Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Yo bien, con mucho gusto de hablar contigo, David. El gusto siempre es mío, querido Carlos. Oye, ustedes hablan de que fracasó el PASIC. ¿Por qué no elaboras sobre eso, por favor? Sí, mira, a ver, eh, eh, yo, yo no creo que sea un fracaso completo. Yo creo que lo que pasa es que el PASIC y sus versiones posteriores lo que tratan es de controlar el precio de 24 productos, ¿no? Y nada más para poner esto en perspectiva, la inflación se mide con un índice de precios que tiene alrededor de 300 rubros genéricos, ¿no? Y cada uno de esos rubros genéricos tiene muchísimos productos adentro. Entonces, escoger 24 precios de un acuerdo con algunas empresas, etcétera, para controlar la inflación completa, bueno, pues no tenía ninguna posibilidad desde el principio. Yo Digamos, te diría que que haya trataron, fracasado en desde ese mi punto sentido. de vista equivocadamente, de usar 24 productos y unas pocas empresas muy grandes como formadores de mercado. Sí, probablemente esa era la idea. No sé, no lo había oído eso, pero digo, tiene algo de sentido. Pero es un programa con muy poco alcance, David. Sí, o sea, Y que si uno buscaban ve, que si las tres principales marcas de atún o las tres principales productoras de harina de maíz se ponían en un acuerdo voluntario, que fueran seguidos por las demás empresas de todos los sectores. La idea suena bien, pero en el papel. sí, en el papel, porque también, digamos, no creas, o sea, hay muchísimas marcas, por ejemplo, de aceite, ¿no? Que es uno de los, aceite comestible, que es uno de los productos ahí. Y pues yo no sabía, digo, pero cuando apareció el PASIC te pones a ver la cantidad de marcas de aceites que hay. Entonces, yo creo que sí se ha podido, sobre todo últimamente, ya con el APASIC o este último que hubo, sí Ajá, se ha ajá. podido controlar los precios de ese grupo de productos, ¿no? Y eso, bueno, tiene beneficios. O sea, las personas que compran eso, pues sí, en efecto no les está saliendo más caro, pues es muy reducido, digamos, el conjunto de productos, ¿no? Mira, para darnos una idea, si tú ves a qué rubro genérico del índice de precios pertenece cada uno de esos productos y calculas la inflación de esos rubros genéricos, de Ujú. mayo para acá, de mayo del año pasado para acá, el aumento de los productos PASIC, digamos, de los rubros a los que pertenecen los productos PASIC, ha sido pues, mayor, es casi 9%, mientras que la inflación general ha sido un poco más de 5%. Es decir, para controlar la inflación no es un buen programa. Yo creo que es una buena idea tener un grupo de productos pues más o menos para que la gente los pueda comprar y demás, ¿no? La gente más necesitada y no sé si has visto en los supermercados a veces tienen así un carrito con esas cosas y dicen, no, pues Sí, nosotros... porque Y sí quedaron lo han con el hecho en los gobierno de hacer supermercados, una ¿no? canasta que, si no mal me equivoco, costara menos de 1,300 pesos, ¿no? Sí, ya fue la última versión esa y ahí creo que la idea era que bajaran un 8% los precios y sí han bajado los precios de estos productos en alguna medida. Lo que pasa es que también las tiendas y los proveedores dicen, bueno, vamos a poner esta marca de aceite ahora con precio PASIC, pero no las demás, digamos, ¿no? Y luego pues ahí se las van rotando y hay estrategias. Estas estrategias, tú te acuerdas, esto en el Pacto de Solidaridad Económica se hacía, ¿no? Claro. Es decir, se comprometían las tiendas, ¿no? A mantener el precio de ciertos productos constantes, ciertas marcas, no siempre eran las mismas, y se van rotando. Y digo, yo creo que está bien para que haya algunos de estos productos que no crezcan y tienen algún beneficio, pero como instrumento para controlar la inflación, pues tiene muy poco alcance realmente, ¿no? Pero a ver, ¿qué hacer? Porque siempre está el riesgo de que los populistas y los neopopulistas se les ocurra el control de precios y ese tipo de cosas que saldrían muchísimo peores. Sí, mira, esa es precisamente la preocupación que nos
que tratamos de tratar en la última nota que hicimos ahí del CESP. Porque si se llega a desesperar, digamos, ¿no?, el presidente, el gobierno, de que la inflación no baja, o que está todavía muy alta y que hay mucha resistencia a bajar, entonces va a haber ideas que son más heterodoxas, que yo coincido contigo, son a la larga son muy malas para la economía. Ya se puso un arancel para para tratar de limitar las exportaciones de maíz blanco. Pero nuevamente, yo más veo que es un mensaje político, pero de otra cosa. es un mensaje político, porque creo que se exportan algo así como 280,000 toneladas métricas al año de maíz blanco y se producen 23 millones. No, o sea, con dejar... No, yo creo que quisieron mandar un mensaje ahí en ese caso, la negociación del maíz transgénico y la intención del gobierno mexicano de ya no importar ese maíz. Exacto. Creo que más bien le dieron un uso político a ese arancel. Sí, pero es un arancel de exportación, es decir, lo que se dice, bueno, vamos a reducir, a limitar la exportación de maíz para que haya más oferta aquí y haya más un menor precio, ¿no? Pero es un tema político y populista. Es peligroso, sí. Digo, en Argentina, acuérdate, así se empezó, ¿no? Cuando se empezó a desesperar el gobierno de Kirchner y empezaron a limitar las exportaciones de carne, ¿no? Y luego pues, no bajaba el precio de la carne, luego más duro y empezó a afectar a la industria, etcétera, ¿no? Es una ruta peligrosa todos estos. Por eso, a mí, yo creo que el PASIC y la PASIC, por malos que sean, creo que es la alternativa menos mala desde el punto de vista de la operación del gobierno, que yo creo que el Banco Central tiene que ser sustancialmente más duro en el alza de las tasas de referencia. Sí, mira, es una buena opción, digamos, para mantener con las limitaciones que tiene, ¿no? Pero, a ver, yo también creo que la política económica podría ser un poco más. Este país tiene costos muy altos, David. O sea, las carreteras son bien caras y las que no son caras, las que no son de cuota, pues están semidestruidas, digo. No, incluso las de cuota, habría que ver lo que pasó este fin de semana en la carretera Acapulco, México, ¿no? Sí, en Valle de Bravo, ¿no? Fue una en Valle de Bravo fue un accidente, pero en Chilpancingo bloquearon la noche del domingo, quién sabe con qué. Claro. Y destruyen destruyen la operación, digamos, de la economía. Sí, entonces tienes la carretera de Acapulco, la cierran cada tercer día. Digo, las vías del tren en Uruapan que viene de Lázaro Cárdenas, pues también, ¿no? La coordinadora de trabajadores de la educación. Sí, esa se vuelve noticia cuando están abiertas, Carlos. Exacto, la extorsión y la inseguridad es la noticia de todos los días. Entonces, bueno, pues yo creo que si hubiera la voluntad de hacer un trabajo serio, más difícil, más tardado, pero abatir todos estos problemas, que además es por justicia social, no es nada más para que funcione mejor la economía, ¿no? Pero sí se podría hacer mucho, ¿no? O por lo menos empezar, digo, ¿no? A hacerlo, ¿no? A corregir estos problemas que son muy graves. Pero el problema es que los políticos piensan en político, Carlos. O sea, piensan en la siguiente elección, que se ve bien, haberles dicho, por ejemplo, a los que bloquean en Michoacán las vías del tren o que bloquean en Guerrero la carretera, pues haberles dicho que abrazos y no balazos y que no se iba a perseguir a nadie. Pues lo único que ha hecho es que crezca la delincuencia, crezca el cobro de piso, que es renunciar a la facultad que tiene constitucionalmente un gobierno de cobrar impuestos. Sí, y renunciar al monopolio de la coerción que legítimamente da la democracia, ¿no? Que ese es, digamos, el tema más grave, quizá, ¿no? En fin, las fallas de Estado de Derecho te encarecen mucho el funcionamiento de la economía y habría que hacerlo más. Y en vez de también invertir en caprichos, pues caray, ¿por qué no hacer puertos y aeropuertos en el sureste y más vías de comunicación y demás cosas, ¿no? Que se puede demostrar. Pero una cosa que aprendimos, Carlos, es que no basta hacer el aeropuerto, tienes que hacer las vías de acceso.
O sea, la Sí, IFA, también. pues, sí, técnicamente es un muy buen aeropuerto, y muy buenas pistas y lo que ustedes gusten y manden, pero plantea graves problemas de operación. Así es, exactamente. Pero todo esto es porque no se evalúan los proyectos. Son ocurrencias, ¿no? Se me ocurre que está padre ahí en Santa Lucía y vamos a llevar aquí el aeropuerto para además no seguir con el proyecto del gobierno pasado. Bueno, pero no hay una evaluación de costo-beneficio de ese proyecto. Lo cual, por cierto, David, eso es mandatorio de acuerdo a la ley de presupuesto, ¿eh? Tiene que haber un análisis de costo-beneficio que muestre que tiene rentabilidad social positiva, ¿no? Y en ninguno de estos proyectos grandes de esta administración existe ese análisis, No, ese hay una requisito de voluntad ley. única del presidente de que las cosas estén en un lugar porque él decidió políticamente que había que destruir el aeropuerto de Texcoco y había que hacer el AIFA y quitarle el dinero al aeropuerto de la Ciudad de México cuando se iba a quedar y hoy Sí, pasan las penurias que pasan. Querido Carlos, siempre es exacto. un placer platicar contigo y lamento que no lo hagamos tan seguido como a mí me gustaría. Pues yo estoy puesto cuando tú digas, David, además son muchísimos años de conocernos. Te mando un Ha fuerte sido, abrazo a todos y estos años han saludo a tu sido un honor audiencia. para mí, mi querido Carlos. Muchas gracias, qué amable eres. ¿Eh? Muchas gracias. Te agradezco mucho, que te vaya muy bien. Vámonos a una pausa.